La guerra entre el gobierno mexicano y el cártel más temido del país acaba de entrar en una fase explosiva. Tras el brutal asesinato de Carlos Manzo, ex jefe de seguridad en Michoacán, una ofensiva liderada por Omar García Harfuch sacudió al CKNG. 33 detenidos en Uruapan, 133 armas pesadas decomisadas. Pero lo que nadie está contando es lo que todo esto significa para el futuro del narcotráfico. Atención mundo, lo que está ocurriendo en México no es un simple operativo, es una declaración de mimos guerra. Harfuch ha encendido la mecha contra uno de los cárteles más sanguinarios del planeta. ¿Estamos ante la caída del CJNG o ante una guerra de poder aún más peligrosa? Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiarlo todo. Suscríbete, activa la campana y deja tu like, porque esto apenas comienza. El hombre que desafió al infierno. La última batalla de Carlos Manzo contra el cártel Jalisco, Nueva Generación. La noche del 1 de noviembre de 2025, cuando las velas titilaban en la Plaza Morelos de Uruapan bajo el manto de la tradición del Día de Muertos, nadie imaginaba que esas mismas llamas serían testigos silenciosos de una tragedia anunciada, de un sacrificio que muchos vieron venir, pero que nadie pudo detener, como si el destino mismo hubiera conspirado para escribir con sangre el final de un hombre que había desafiado lo imposible en una tierra donde el miedo era la moneda de cambio y el silencio la única garantía de supervivencia. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, nacido el 9 de mayo de 1985 en las entrañas de esa misma ciudad que ahora lloraba su muerte, no era un político más de esos que prometen y olvidan, de esos que levantan la voz en campaña y bajan la mirada ante el poder criminal. No, él era diferente, terriblemente diferente, y esa diferencia le costaría todo lo que tenía, incluyendo esos 40 años de vida que se apagaron mientras su hijo pequeño aún guardaba en su memoria las últimas palabras de su padre señalando una monumental Catrina en medio de la festividad. Hijo de Juan Manzo. Ceja, un activista social de Uruapan. Carlos creció viendo cómo su padre luchaba por causas que muchos consideraban perdidas en una región donde el narco había echado raíces tan profundas que parecían más viejas que los aguacates que florecían en cada cerro, en cada rincón de esa tierra fértil que había sido bendecida por la naturaleza pero maldita por la codicia humana. Estudió la licenciatura en Ciencias, Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, formándose en las aulas con la esperanza de que el conocimiento pudiera ser su arma más poderosa, aunque pronto descubriría que en Michoacán las balas hablaban más fuerte que los diplomas, que el poder verdadero no se ejercía desde los escritorios, sino desde las sombras, donde hombres sin rostro decidían quién vivía y quién moría. De 2017 a 2018, trabajó como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprendiendo los entresijos de la corrupción institucional, viendo de primera mano cómo el sistema se carcomía desde dentro, mientras los ciudadanos honestos pagaban las consecuencias. Su entrada a la política formal llegó cuando Morena lo postuló como diputado federal, y durante 3 años, de 2021 a 2024, ocupó un escaño en el Congreso de la Unión representando el Distrito 9 de Michoacán, con cabecera precisamente en Uruapan, esa ciudad que conocía como la palma de su mano, pero que escondía secretos más oscuros que cualquier noche sin luna. Fue en ese tiempo cuando su carácter comenzó a forjarse en el fuego de la confrontación, cuando se dio cuenta de que desde la Ciudad de México poco o nada se podía hacer, por una población que vivía bajo el yugo de organizaciones criminales que habían convertido el paraíso aguacatero en un infierno de extorsiones, secuestros y ejecuciones. El 25 de noviembre de 2023 fue detenido brevemente por elementos de la Guardia Civil de Michoacán, luego de que el diputado acusara a los policías de intentar extorsionar a una ciudadana, incidente transmitido en vivo a través de Facebook, que culminó con su liberación minutos después, y ese episodio, aparentemente menor, reveló algo fundamental sobre el hombre que era Carlos Manzo. No le importaba enfrentarse al poder, ni siquiera cuando ese poder venía uniformado y respaldado por el Estado, porque para él las Indian Cientos, justicia no era negociable, y la dignidad de un solo ciudadano valía más que cualquier cargo o privilegio. Pero fue en 2024 cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, cuando decidió que ya no podía ser solo un observador desde las alturas del poder federal. Cuando comprendió que si realmente quería hacer algo por su gente, tendría que bajar al barro, meterse en las trincheras, convertirse en el blanco directo de aquellos a quienes pretendía combatir. El 27
de febrero de 2024, solicitó licencia a su cargo para contender como candidato a la presidencia municipal de Uruapan, presentándose como candidato independiente y resultando electo con aproximadamente el 66% de los votos emitidos, convirtiéndose en el primer alcalde independiente del municipio. Y ese triunfo arrollador no fue casualidad, fue el grito desesperado de una población harta, hastiada, que veía en ese hombre de sombrero y mirada firme la última esperanza de recuperar la paz que les habían arrebatado grupo tras grupo criminal, que disputaban cada metro cuadrado de su territorio como si fuera un tablero de ajedrez macabro, donde las piezas eran vidas humanas. Desde el primer día de su administración, Carlos Manso dejó claro que no venía a negociar, no venía a pactar, no venía a mirar hacia otro lado como tantos alcaldes antes que él habían hecho para conservar la vida y el puesto. Manso sostuvo durante su vida dedicada al servicio público que era necesario enfrentar al crimen con disparos, declarando: no puede haber abrazos para los delincuentes. Para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente. Palabras que resonaron como un desafío directo a la estrategia federal de abrazos no balazos, implementada por el gobierno anterior y que muchos consideraban un fracaso rotundo, una invitación abierta para que los criminales se sintieran intocables, protegidos por una retórica de pacificación que, en la práctica, solo había generado más violencia, más muerte, más impunidad. Manso argumentó que la situación en Uruapan es crítica, ya que el municipio está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y la extorsión, denunciando la existencia de campos de adiestramiento donde operan colombianos y venezolanos en la zona. Una revelación escalofriante que mostraba cómo el crimen organizado no solo era local, sino que había internacionalizado sus operaciones, trayendo sicarios, profesionales de otros países para entrenarlos en las montañas michoacanas antes de desplegarlos en sus sangrientas misiones. La relación entre Carlos Manso y el cártel Jalisco Nueva Generación era una bomba de tiempo que todos sabían que estallaría. La única pregunta era cuándo y dónde. Pero la mecha se encendió definitivamente el 27 de agosto de 2025, una fecha que quedaría marcada en la historia de Uruapan como el día en que se firmó la sentencia de muerte del alcalde. Aunque aún faltaran más de 2 meses para que se ejecutara, Carlos Manso logró la detención del jefe regional de CJNG, René Belmonte Aguilar, conocido como El Rino o El Chamuco, quien mantenía asolada la región por su violento cobro de piso y la ejecución de todos los que se negaban a la extorsión. Y esa captura fue el equivalente a declarar la guerra abierta contra una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias de México, un cartel que no perdonaba ofensas y que había demostrado una y otra vez su capacidad para vengarse de manera brutal y ejemplar contra cualquiera que osara desafiar su supremacía. La respuesta del ZNG fue inmediata y aterradora. Tras la captura de El Rino, se encendieron las alertas en Uruapan, según alertó Carlos Manso, quien anunció el arresto e hizo un llamado a los ciudadanos a no salir de sus casas para protegerse ante la posibilidad de una posible represalia del CJNG, debido a que hombres armados entraron al municipio, y en ese momento la ciudad entera se convirtió en una ciudad fantasma. Las calles vacías, los negocios cerrados, las familias atrincheradas en sus casas esperando que la tormenta pasara. Pero todos sabían en el fondo de sus corazones que esto apenas comenzaba, que la furia del cartel no se aplacaría con un simple operativo de intimidación. Manso declaró en video: en estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan. Por lo cual, les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, se resguarden hasta que existan las condiciones para levantar este código rojo. Su voz en esa transmisión temblaba, no de miedo sino de urgencia, de desesperación por proteger a su gente, sabiendo que él mismo era el objetivo principal, pero negándose a huir, a esconderse, a renunciar. Fue entonces cuando Carlos Manso hizo algo que muchos consideraron su último intento desesperado por salvar su vida: pidió ayuda al gobierno federal, específicamente al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, un llamado que hoy resuena con el eco amargo de la tragedia porque esa ayuda, si es que llegó, no fue suficiente, o tal vez llegó demasiado tarde, o quizás nunca llegó con la intensidad necesaria para proteger a un hombre que se había convertido en el enemigo número 1 del CJNG en Michoacán. Hacemos un llamado a las fuerzas federales, al ejército mexicano para, y a la brevedad, poder levantar esta alerta de código rojo, dijo en 1960 agosto, solicitando la ayuda del secretario de Seguridad Omar García Harfuch para el envío de la Guardia Nacional y el ejército al municipio. Pero sus súplicas parecían perderse en el laberinto burocrático de un gobierno que tenía otras prioridades, otras batallas que pelear.
otras regiones que atender, dejando a Uruapan y a su alcalde en una soledad que se volvía cada vez más peligrosa, más mortal. Tras recibir una serie de amenazas de muerte, el alcalde Carlos Manso pidió protección al gobierno federal, pero fue ignorado por Omar García Harfuch, y tras la captura de El Rino, el CNG decretó oficialmente una cacería contra el alcalde de Uruapan, a quien responsabilizó de otras acciones encaminadas al debilitamiento de esa organización criminal, y esas palabras, cacería, describían perfectamente lo que estaba sucediendo. Carlos Manso se había convertido en la presa más codiciada, en el trofeo que el CNG necesitaba cobrar para demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía tocar a sus líderes sin pagar el precio máximo. Las amenazas llegaban de todas formas. Llamadas telefónicas cortadas con mensajes siniestros, notas dejadas en lugares estratégicos, movimientos sospechosos de vehículos que lo seguían a donde quiera que fuera. Y aunque sabía que el cerco se estrechaba, Carlos Manso no modificó su comportamiento. No dejó de salir, no dejó de hacer su trabajo, no dejó de estar cerca de su gente, porque en el fondo entendía algo que pocos políticos comprenden, que un líder que se esconde deja de ser líder, que la valentía no es la ausencia de miedo sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. En septiembre de 2025, apenas 2 meses antes de su muerte, Carlos Manso dio una entrevista con Joaquín López Dóriga que hoy se ha vuelto viral por su carácter profético, por la crudeza con la que describió su situación y por la dignidad con la que enfrentaba su probable destino. Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás. Está en riesgo nuestra vida, declaró en esa entrevista. Y esas palabras no eran pose, no eran bravuconería política. Eran la confesión sincera de un hombre que sabía que estaba caminando hacia su propia ejecución, pero que había decidido que valía la pena morir de pie que vivir de rodillas, que era mejor ser recordado como el alcalde que tuvo el coraje de enfrentar al narco que pasar a la historia como uno más de los políticos que se vendieron o se escondieron cuando la situación se puso difícil. En una entrevista reciente declaró: "No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida. No quiero que la policía municipal siga siendo de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social". Y esa súplica desesperada revelaba la trágica ironía de su situación. Carlos Manso sabía perfectamente que México tenía una lista negra de alcaldes asesinados que crecía año con año. Sabía que más de 150 presidentes municipales, exalcaldes y candidatos habían sido ejecutados en los últimos 15 años. Sabía que su nombre podría ser el siguiente en esa macabra estadística. Y sin embargo seguía luchando, seguía creyendo que era posible cambiar las cosas, que su sacrificio no sería en vano si al menos lograba inspirar a otros a no rendirse ante el terror. Pero lo que hace aún más desgarradora la historia de Carlos Manso es que sus advertencias no fueron escuchadas por quienes tenían el poder de protegerlo. El 8 de octubre de 2025, Carlos Manso difundió un comunicado en el que pedía directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch que no retiraran la Guardia Nacional del municipio. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la federación atender. Un mensaje que en retrospectiva suena como el último grito de auxilio de un hombre que veía acercarse su final y que todavía confiaba, con una fe casi ingenua, en que el Estado mexicano cumpliría su deber fundamental de proteger a sus ciudadanos y a sus representantes electos. Solo un día antes de ese comunicado, el edil había solicitado formalmente al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Michoacán el suministro de armamento pesado, incluyendo ametralladoras Minimi, con el fin de equiparar las capacidades de la policía local frente al poder de fuego de los grupos delictivos, declarando: "No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales". Una solicitud que mostraba hasta qué punto había escalado la situación en Uruapan, donde los criminales portaban armas de guerra mientras los policías municipales apenas contaban con pistolas y rifles básicos, una asimetría que convertía cada enfrentamiento en una masacre potencial para las fuerzas del orden. La postura de Carlos Manso sobre cómo enfrentar al crimen organizado lo puso en conflicto directo no solo con los carteles, sino también con el gobierno federal. La estrategia de seguridad del alcalde se basaba en la confrontación directa con grupos criminales, declarando que su administración estaba dispuesta a combatir a todas las organizaciones criminales por igual, enfoque que fue criticado en su momento por la presidenta.
Claudia Sheinbaum, quien sostenía que debía priorizarse el proceso penal por encima de los enfrentamientos armados, una diferencia filosófica profunda sobre cómo restaurar el Estado de Derecho en regiones donde el Estado prácticamente había dejado de existir como autoridad efectiva. Carlos Manzo se ganó en algunos espacios el apodo de El Bukele mexicano, una alusión al severo método que el presidente de El Salvador impuso para combatir a las pandillas, aunque el propio alcalde matizaba esa comparación diciendo: no soy el Bukele mexicano, pero sí soy 100% el sombrero michoacano, adoptando así una identidad que lo conectaba visceralmente con su tierra y su gente. Sus declaraciones eran contundentes. Delincuente que se tope que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con ellos. No vamos a pactar con ningún grupo delictivo, afirmaciones que fueron reprobadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero Manzo respondió a la mandataria que si lograba pacificar el municipio sin un disparo, presentaría su renuncia y se iría satisfecho. Un desafío respetuoso pero firme que ponía sobre la mesa la cruda realidad. En Uruapan no había espacio para medias tintas. No había posibilidad de diálogo cuando del otro lado había organizaciones que solo entendían el lenguaje de la violencia y que habían demostrado una y otra vez que su palabra no valía nada, que sus promesas eran trampas y que su única ley era la del más fuerte. Y entonces llegó la noche del 1 de noviembre, el Día de Muertos, una fecha cargada de simbolismo en México, donde la muerte se celebra, se honra, se convierte en parte de la vida cotidiana a través de altares, calaveras de azúcar y veladoras que iluminan el camino de quienes ya no están. Pero nadie imaginaba que esa noche la muerte vendría no como invitada, sino como verdugo, no como tradición, sino como ejecución, no como parte del folclore, sino como crimen premeditado que marcaría un antes y un después en la historia de Uruapan y en la percepción nacional sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al poder criminal. La ejecución. Los últimos minutos de Carlos Manzo y la noche que Uruapan nunca olvidará, la 18ª edición del Festival de Velas de Uruapan 2025, conocido en purépecha como Cuinchicua Animechari, la fiesta de las ánimas, se extendió del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. Una celebración que fusionaba raíces ancestrales purépechas con la devoción católica del Día de Muertos. Nacida en 2008 para posicionar a Uruapan como destino turístico, esa edición se transformó en escenario de tragedia, convirtiendo un espacio de alegría familiar en el teatro macabro de la ejecución de Carlos Manzo, el hombre que más había desafiado al crimen organizado en Michoacán. La tradición iluminaba la Plaza Morelos con velas rodeando altares en honor a los ancestros, pero esa noche las llamas presenciarían cómo Manzo se unía a esa memoria eterna. Su nombre grabado para siempre en el festival, recordado junto a los muertos antiguos. A las 19 horas del sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo encabezó el encendido de luces, inaugurando el festival con su esposa Grecia y sus 2 hijos menores en la explanada de la Inmaculada. Minutos después, fue asesinado, una secuencia brutal que comprimía en 60 minutos la transición de sonrisas ante cámaras a balas, perforando su cuerpo frente a cientos de familias disfrutando flores de cempasúchil y calaveras de azúcar. Transmitió en vivo por Facebook, ajeno al destino, rodeado de su familia, saludando: «Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Nos da mucho gusto que estén presentes en este 18º Festival de Velas, tradición de Uruapan y Michoacán. Esperemos que disfruten esta convivencia en familia. Bienvenidos a visitantes de otros países y estados». Cargando a un niño disfrazado, agregó: «Que Dios los bendiga y disfruten este festival». En entrevista dijo: «Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, México y otros países». Esa imagen de alcalde cercano jugando con niños contrastaba con el horror inminente, conviviendo con ciudadanos al son de La Llorona y fuegos artificiales. Tras fotos con niños, un tiroteo estalló. Un civil armado abrió fuego contra Manzo y su comitiva. El ataque ocurrió alrededor de las 20 horas en el centro histórico, mientras Manzo, con esposa e hijos, recorría la plaza admirando decoraciones. La Fiscalía de Michoacán precisó: a las 20 horas con 10 minutos, al concluir el evento, el agresor disparó 7 veces con pistola de 9 milímetros. Manzo murió 40 minutos después en hospital, tras lucha desesperada de paramédicos. El fiscal Carlos Torres Piña informó: el atacante, no identificado, en sudadera blanca y pantalón negro, fue abatido por escoltas. No portaba ID, sugiriendo sicario profesional. Videos capturaron disparos, gritos, gente huyendo.
Manso en el suelo, rodeado de ayuda, sangre mezclándose con pétalos de cempasúchil. Paramédicos auxiliaron en sitio, mientras multitud grababa y algunos interrogaban a implicados. Víctimas plurales: el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, Víctor Saladitas, herido junto a Manso, estable tras traslado. Escoltas repelieron, matando a un agresor. 2 más detenidos. Manso tenía esquema federal desde diciembre 2024, reforzado en mayo 2025. Con 2 escoltas de Guardia Nacional. Pero en evento familiar no portó chaleco antibalas, confiando en la multitud. ¿Cómo se acercó el sicario? Dudas sobre efectividad de protección. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tuiteó: condenamos el cobarde atentado. 2 detenidos, 1 abatido, SSP y Guardia Nacional coordinan. Pero capturas de sicarios bajos no tocan cerebros del CKNG. Lo perturbador: ejecución pública en plaza principal, ante niños, familias, turistas. No emboscada remota, sino mensaje descarado. El narco llega a cualquier sitio. Estado no protege. Manso, de 40 años, cargaba a su hijo. Recibió 6 impactos por la espalda. Su último acto, proteger al niño. Trasladado vivo al Hospital Fray Juan de San Miguel, falleció a las 20:50, sumándose a los más de 150 alcaldes asesinados en México en 15 años. En homenaje póstumo, Grecia Quirós García, voz entrecortada ante cientos. Carlos fue de los pocos que alzó la voz contra la violencia, aunque arriesgara a su familia. Hoy no mataron al presidente de Uruapan, sino al mejor de México, el único que debatió con verdad, sin temor a morir ni dejar huérfanos a sus hijos. Llamó a unión social. Ayer murieron 2. Eduquen, amen a sus hijos, corríjanlos si van por mal camino. Refiriéndose al sicario abatido. Otra madre llora. Si le hubiera dado amor, guiado bien, no habría atentado contra mi Carlos. Compasión en duelo, reconociendo raíces del narco en pobreza y desintegración. Esa noche de 2025 no solo mató a Manso, sino esperanza en líderes honestos y Estado protector. Pero nació un mártir, símbolo para inspirar coraje contra impunidad, creyendo en un México más allá de la violencia. La respuesta de Harfuch.